24 de mayo de 1989. Medellín no era una ciudad, era una caldera de nervios, pólvora y asfalto caliente, bajo un cielo grisáceo que parecía presagiar el fin de una era. Eran exactamente las 16:15 de la tarde cuando el sol, filtrado por la densa capa de contaminación y nubes, bañaba con una luz mortecina el despacho de Carlos Vélez. Ubicado en el corazón del centro administrativo de la capital antioqueña, el despacho no era solo una oficina jurídica. Era un santuario de caoba, cuero importado y secretos que podrían hacer colapsar al Estado colombiano en una sola tarde. Carlos Vélez, un abogado penalista cuya astucia solo era igualada por su ambición, permanecía sentado tras su escritorio de madera de cedro maciza, con la mirada perdida en el humo de su propio cigarrillo. A sus 45 años, Vélez se había convertido en el arquitecto legal de las sombras. Sus manos habían redactado contratos de compraventa, títulos de propiedad y amparos constitucionales que protegían la vasta e inaprensible fortuna del cártel de Medellín. Él no era un sicario que apretaba el gatillo en una esquina, sino algo mucho más peligroso. Era el hombre que legalizaba el caos. Sin embargo, esa tarde, la seguridad que solía emanar de su figura se había evaporado, reemplazada por un pánico líquido que recorría su columna vertebral. Bajo el pesado escritorio, oculta tras el panel de madera, descansaba una maleta de cuero negro marca Montblanc. No contenía expedientes ni códigos penales. En su interior, perfectamente apilados y envueltos en papel celofán, había $800.000 en billetes de 100. Era el resultado de una comisión privada, un desvío de fondos que Vélez había logrado extraer de una operación inmobiliaria en las islas del Caribe, una transacción de la que Pablo Emilio Escobar Gaviria no tenía conocimiento. O al menos, eso era lo que Vélez había creído durante los últimos 6 meses. En el Código de Ética del Cártel, el robo de dinero no era una falta administrativa. Era un pecado capital que se pagaba con la moneda de la sangre. El reloj de pared, una pieza de relojería suiza cuyo tic-tac resonaba en el silencio absoluto de la oficina como el martilleo de un ataúd, marcó las 16:19. Vélez sentía el sudor frío empapando su camisa de seda italiana. Cada segundo pesaba más que el anterior. Sus ojos se desviaban constantemente hacia la maleta. ¿Había sido demasiado codicioso? La respuesta era obvia, pero la codicia en Medellín era el aire que todos respiraban. A las 16:20 en punto, el timbre del teléfono de su línea privada, un aparato de baquelita negra que solo sonaba para las comunicaciones de mayor jerarquía, desgarró el aire de la habitación. El sonido fue estridente, autoritario, casi violento. Vélez se quedó paralizado. Su mano derecha, adornada con un anillo de oro y una esmeralda del tamaño de un ojo humano, tembló visiblemente antes de acercarse al auricular. Tardó 3 timbrazos en reaccionar. Sabía que no contestar era una confesión automática. «Dígame». Su voz salió débil, apenas un susurro que intentaba recuperar la compostura. Al otro lado del cable, hubo un silencio de 2 segundos que parecieron 2 siglos. Luego, la voz pausada, nasal y cargada de una parsimonia letal de Pablo Escobar, llenó el oído del abogado. «Carlos». El tono de Escobar no era de furia, sino de una calma burocrática, lo cual era infinitamente más aterrador. «Carlos, espero que esté teniendo una tarde productiva. Patrón». Vélez tragó saliva, sintiendo que su garganta era un desierto de arena. «Aquí estamos, trabajando en lo suyo, como siempre». «Qué bueno escucharlo, Carlos», continuó Escobar. Vélez podía imaginar al hombre al otro lado, probablemente sentado en su oficina de la Hacienda Nápoles, acariciando su bigote o jugueteando con un bolígrafo de oro. «Mire, le llamo porque estaba revisando unos documentos aquí con los muchachos y encontré un error. Un error pequeño, pero muy molesto, en los títulos de propiedad del edificio Mónaco». El aire desapareció de los pulmones de Vélez.
el edificio Mónaco no era cualquier propiedad. Era el símbolo del poder de Escobar en el poblado, el lugar que había sido blanco de un carro bomba por parte del cártel de Cali un año antes, el refugio de su esposa María Victoria y sus hijos. Mencionar el Mónaco era tocar el nervio más sensible de la organización. Un error en los títulos del Mónaco, bajo la supervisión de Vélez, era una sentencia implícita. ¿Un error, patrón? No puede ser. Yo mismo revisé las notarías. Vélez intentó articular una defensa, pero Escobar lo interrumpió con una suavidad de acero. No se preocupe, Carlos. Los errores ocurren cuando uno tiene demasiadas cosas en la cabeza, o demasiadas cosas ocultas. Lo mejor será que venga a la hacienda ahora mismo. Quiero que lo corrijamos hoy mismo, antes de que el sol se oculte. No me gustaría que este pequeño detalle se convirtiera en un problema mayor. Venga ya, aquí lo espero con un cafecito. El clic de la llamada finalizada resonó en el cráneo de Vélez como un disparo. Escobar no pedía, ordenaba. Y cuando Escobar hablaba de corregir errores, generalmente se refería a la eliminación física de la fuente del error. El abogado soltó el auricular y este quedó colgando del cable, balanceándose como un péndulo. Vélez miró la maleta bajo su escritorio. $800.000. El precio de su tumba. Pablo no debería saber nada de ese dinero, pero en Medellín las paredes tenían oídos y las sombras tenían nómina. La mención del edificio Mónaco era una advertencia. Escobar estaba hablando de su familia, de su hogar, de lo más sagrado. El abogado comprendió que la invitación a la Hacienda Nápoles no era para una sesión de trabajo legal, sino para un interrogatorio, donde la verdad sería extraída con la misma precisión quirúrgica con la que sus hombres manejaban las motosierras. Miró por el ventanal de su despacho. Abajo en la calle, el tráfico de Medellín seguía su curso indiferente. Vio una camioneta Toyota Land Cruiser blanca con los vidrios polarizados, estacionada justo enfrente de la entrada de su edificio. Sabía que no era una coincidencia. Los ojos de Pablo ya estaban sobre él. Sus pupilas se dilataron. El corazón golpeaba su pecho con la fuerza de un animal enjaulado, y el olor a cedro de la oficina empezó a parecerle el olor de un velorio. Esta historia apenas comienza a desentrañar los oscuros mecanismos de lealtad y traición que definieron el reinado de terror del cartel. Es un recordatorio de que en el mundo de Pablo Escobar el conocimiento era poder, pero el secreto era la única forma de supervivencia, aunque casi nadie lograba mantenerlo por mucho tiempo. Antes de continuar con el descenso de Carlos Vélez hacia los dominios de Nápoles, donde los hipopótamos y las fieras no eran los únicos depredadores, queremos saber desde qué rincón del mundo estás siguiendo este relato. Escribe en los comentarios desde qué ciudad o país ves este vídeo. Tu conexión con estas historias reales del mundo del crimen nos ayuda a seguir reconstruyendo los archivos más protegidos de Antioquia. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Los próximos bloques de esta historia revelarán qué ocurrió cuando el abogado Vélez cruzó el arco de entrada de la hacienda más famosa y peligrosa del mundo. Carlos Vélez cerró los ojos por un instante. Imaginó el trayecto. 3 horas de carretera hacia el Magdalena Medio. 3 horas para pensar en cómo explicar el dinero. 3 horas para rezar a una virgen en la que no creía. Se levantó lentamente. Ajustó el nudo de su corbata de seda frente al espejo y sin tocar la maleta bajo su escritorio, porque llevarla sería una confesión y dejarla sería un testamento, salió de su despacho. El aire acondicionado de la oficina parecía haberse convertido en un viento gélido de montaña. Al cerrar la puerta, supo que de una forma u otra, esa tarde los títulos de propiedad del edificio Mónaco quedarían manchados con algo más que tinta. El abogado caminó por el pasillo alfombrado hacia el ascensor. Cada paso se sentía pesado, como si sus zapatos de cuero estuvieran hechos de plomo.
Al entrar en el cubículo metálico y presionar el botón de la planta baja, el reflejo en el espejo le devolvió la imagen de un hombre condenado. El tic-tac del reloj suizo en su oficina seguía marcando el tiempo, pero para Carlos Vélez el tiempo se había detenido a las 16:20, en el momento exacto en que la voz de Pablo Escobar le recordó que en su imperio los errores jurídicos se pagaban con el último suspiro. La ciudad de Medellín bullía afuera, ignorante de que uno de sus hombres más influyentes acababa de recibir una invitación al infierno. El abogado salió del edificio y el calor húmedo del valle lo golpeó en el rostro. La camioneta blanca seguía allí, con el motor encendido, emitiendo un ronroneo constante y amenazador. La puerta trasera se abrió sin que nadie bajara. Vélez suspiró, miró al cielo por última vez y subió al vehículo. El viaje hacia la hacienda Nápoles había comenzado, y con él la corrección de un error que marcaría las páginas más sangrientas de los archivos de Medellín. Carlos Vélez no era un hombre que hubiera ascendido en las filas del cártel de Medellín a través de la violencia física o el estruendo de las ráfagas de ametralladora en las esquinas de las comunas. Su ascenso había sido silencioso, metódico y basado en una arquitectura de papel, sellos notariales y una memoria prodigiosa que guardaba la ubicación de cada ladrillo legal que sostenía el imperio de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Él era el custodio de las sombras, el hombre que transformaba el dinero manchado de sangre en hectáreas de tierra fértil, en edificios de apartamentos de lujo y en haciendas que ni siquiera figuraban en los mapas oficiales del Estado colombiano. Vélez conocía los secretos que los sicarios más letales de Pablo ignoraban. Sabía qué paredes de qué mansiones contenían el oxígeno financiero de la organización. Las caletas. Sin embargo, la lealtad en el Medellín de finales de los años 80 era una mercancía que se depreciaba con la misma velocidad con la que se acumulaban los cadáveres en las calles. Hacía exactamente 3 semanas, en la penumbra de una suite discreta de un hotel en las afueras de Cali, Vélez había sellado su destino. El encuentro fue breve, cargado de un aroma a café cargado y al perfume costoso de los hombres que visten de etiqueta para ordenar ejecuciones. Frente a él, los emisarios de los hermanos Rodríguez Orejuela no habían usado amenazas. No las necesitaban. Pusieron sobre la mesa una cifra que desafiaba la lógica del raciocinio y una promesa de vida nueva en Europa. A cambio, Vélez solo debía entregar una cosa: las coordenadas exactas, los planos estructurales y los métodos de apertura de las caletas de dinero ocultas en los muros de las propiedades más emblemáticas de Escobar. El abogado, cuya codicia había empezado a superar su instinto de supervivencia, aceptó. Sus dedos, que tantas veces habían firmado documentos de impunidad para el patrón, recorrieron los mapas que él mismo había ayudado a trazar. Entregó la ubicación de los compartimentos falsos en el edificio Mónaco, las caletas de la hacienda Nápoles que estaban ocultas bajo los establos y los depósitos de divisas en las casas de seguridad del barrio El Poblado. En ese instante, Vélez dejó de ser un aliado para convertirse en una herramienta del enemigo, una grieta profunda en la coraza de Pablo. Pablo Escobar, sin embargo, no había llegado a ser el hombre más buscado del mundo por confiar en las palabras o en los contratos de lealtad eterna. Su paranoia no era una enfermedad mental, sino su mejor arma de defensa, un sistema de alerta temprana que detectaba la más mínima fluctuación en el comportamiento de su círculo íntimo. Pablo observaba. Sus ojos, oscuros y siempre vigilantes, notaron cambios que para cualquier otro habrían pasado desapercibidos. Carlos Vélez, el abogado que solía vestir trajes de confección nacional, sobrios y desgastados por las largas jornadas en los juzgados, comenzó a lucir de repente trajes de seda italiana, de un brillo sutil que denotaba un origen extranjero y un costo prohibitivo. El corte de las solapas, la caída perfecta del pantalón sobre los zapatos de piel de becerro, la textura casi líquida de la tela bajo la luz del sol de Medellín.
Todo gritaba un flujo de dinero que no provenía de las cuentas que Pablo controlaba. Escobar también supo, a través de sus informantes en la vida nocturna, que Vélez había empezado a frecuentar los casinos más exclusivos de la ciudad y de las zonas de recreo de la élite antioqueña. Lo veía apostar sumas que antes le habrían tomado un año ganar. Veía cómo el abogado pedía botellas de coñac importado y cómo su lenguaje corporal había mutado de la sumisión profesional a una arrogancia peligrosa. Pablo, sentado en su oficina, rodeado de mapas y radios de comunicación, procesaba estos datos con una frialdad matemática. Sabía que un hombre que empieza a gastar lo que no tiene es un hombre que ya ha vendido lo que no le pertenece. En lugar de confrontarlo de inmediato, lo cual habría sido una reacción impulsiva que Pablo detestaba en los negocios estratégicos, el patrón ordenó una operación de vigilancia silenciosa. Dio instrucciones precisas a sus hombres de confianza, aquellos que se movían como fantasmas en el sistema de correos y telecomunicaciones, para que interceptaran toda la correspondencia que llegaba o salía de la oficina y de la residencia de Carlos Vélez. No buscaba solo pruebas de la traición con Cali, buscaba el cuándo. Pablo sabía que un traidor con ese nivel de información no se queda a esperar las consecuencias. Un traidor de esa magnitud siempre tiene un pie en el estribo del avión. El trabajo de interceptación fue quirúrgico. Los hombres de Pablo, expertos en abrir sobres sin romper los sellos de cera y en fotografiar documentos en la oscuridad de los despachos postales, entregaron los resultados en menos de 72 horas. Pablo recibió el informe mientras desayunaba en uno de sus refugios en la montaña. Entre las cartas y los documentos legales había un sobre de papel crema, pesado, con el membrete de una aerolínea internacional y una agencia de viajes con sede en la capital. Dentro, los hombres de Escobar habían encontrado los boletos de avión, el itinerario de vuelo y los visados necesarios para que Carlos Vélez y su familia directa abandonaran el país. El destino era Zúrich, Suiza, vía Madrid. La fecha de salida estaba marcada para dentro de menos de 48 horas. Pablo dejó el café sobre la mesa y leyó el itinerario una y otra vez. Sus dedos, gruesos pero ágiles, acariciaron el papel como si pudiera sentir a través de él la traición del abogado. El error en los títulos del edificio Mónaco que Pablo mencionaría más tarde en la llamada telefónica no era un error jurídico. Era el nombre en clave que Escobar le daba a la falla de seguridad que representaba la huida de Vélez. El abogado planeaba llevarse consigo no solo el soborno de Cali, sino el conocimiento íntimo de la infraestructura financiera de la organización. En la mente de Pablo, Carlos Vélez ya no era un ser humano, era una fuga de capital y de información que debía ser sellada. El patrón recordó cómo Vélez se sentaba frente a él en las reuniones de planificación, cómo asentía con fingida admiración ante sus estrategias y cómo, con una pluma de oro que Pablo mismo le había regalado, trazaba las rutas legales de sus caletas. La rabia de Escobar no era ruidosa, era una presión constante que se manifestaba en el aumento de la atención a los detalles. Pablo sabía exactamente cuánto pesaba cada billete de $100 y cuántos de esos billetes cabían en los muros del edificio Mónaco. Saber que el cartel de Cali tenía ahora esa misma información, gracias al hombre que tenía la obligación de protegerla, era una afrenta personal que solo podía corregirse con un acto de justicia final. La interceptación de la correspondencia reveló también que Vélez había estado transfiriendo fondos a cuentas numeradas en el extranjero, pequeñas cantidades para no levantar sospechas, pero que sumadas formaban un capital de fuga considerable. Pablo analizó las fechas de estas transferencias. Coincidían exactamente con las visitas de Vélez a las notarías donde se custodiaban las escrituras de las caletas. El abogado había estado preparando su salida con una meticulosidad legal, pensando que los sellos del Estado lo protegerían de la mirada del patrón. Mientras Carlos Vélez caminaba hacia la camioneta blanca en el centro de Medellín, sintiendo el roce de la seda italiana contra su piel, una seda que ahora le parecía una mortaja de lujo, no sabía que el patrón
ya había leído sus billetes de avión. No sabía que cada casino que visitó, cada traje que compró y cada carta que envió había sido un paso más hacia el foso que Pablo estaba cavando para él. La paranoia de Escobar había triunfado una vez más sobre la astucia del abogado. Pablo, en la hacienda Nápoles, esperaba ahora la llegada del convoy. Ya no había dudas. Tenía ante sí las pruebas de la codicia y el plan de escape. Se sentó en su silla favorita, la misma desde la que observaba a sus animales exóticos, y miró el reloj. Quedaban menos de 48 horas para que el avión de Vélez despegara. Pero en el mundo de Pablo Escobar, el tiempo se medía por la voluntad del patrón. Y para Carlos Vélez, el reloj acababa de detenerse. Pablo ajustó su propia camisa, sintió el aire de la tarde en el Magdalena Medio y ordenó que prepararan el salón de reuniones cerca de los establos. El hombre de los secretos legales estaba a punto de descubrir que no existe ley en el mundo, ni seda lo suficientemente fina que pueda ocultar una traición ante los ojos de quien se considera el dueño de la vida y de la muerte en el Valle de Aburrá. El abogado Vélez, dentro de la camioneta, miraba por la ventana las montañas que rodeaban Medellín. Esas montañas que él había ayudado a parcelar legalmente para Pablo. Pensaba en el vuelo hacia Madrid, en el frío de Suiza y en la seguridad de los bancos de Zúrich. Se sentía inteligente, se sentía superior. Creía que Pablo era un hombre de campo con mucho dinero, incapaz de entender las complejidades de un plan de fuga internacional. No entendía que para Pablo, el mundo entero era una red de hilos que él mismo manejaba. El olor del interior de la camioneta, una mezcla de cuero nuevo y aire acondicionado gélido, le recordaba a la asepsia de los juzgados, pero también a la frialdad de una tumba de lujo. Vélez apretó su maletín, sin saber que dentro de la oficina que acababa de dejar, sus cajones ya habían sido vaciados por hombres que no usaban leyes para obtener lo que querían. La interceptación de su vida había sido total, y el juicio estaba a punto de comenzar bajo el arco de piedra de la hacienda Nápoles. Cada segundo de ese trayecto era una resta en la cuenta final de su existencia, una aritmética brutal que Pablo Escobar dominaba a la perfección. El abogado que quería ser libre estaba entrando voluntariamente en la jaula más grande de Colombia, custodiada por el hombre que no perdonaba que se tocara la sangre financiera de su imperio, y mucho menos que se planeara un mañana lejos de su sombra protectora y letal. La correspondencia había sido clara. Carlos Vélez ya no tenía futuro. Solo tenía una cita con el error que Pablo había encontrado en su lealtad. El trayecto desde Medellín hasta el corazón del Magdalena Medio se extendió como una agonía de asfalto y vegetación selvática que parecía cerrarse sobre la camioneta blindada. Carlos Vélez, el hombre que conocía la arquitectura legal de la mayor fortuna criminal del siglo, sentía que cada kilómetro que lo alejaba del Valle de Aburrá lo acercaba más a su propia disolución. El aire acondicionado del vehículo, ajustado a una temperatura gélida, no lograba impedir que el sudor empapara su traje de seda italiana, una prenda que ahora se sentía pesada y ridícula, como un disfraz de gala en el corredor de la muerte. Cuando los neumáticos de la Toyota finalmente abandonaron el pavimento y crujieron sobre la grava de la entrada principal de la hacienda Nápoles, el sol de la tarde ya se estaba hundiendo tras las colinas, tiñendo el cielo de un naranja violento que recordaba al color del hierro al rojo vivo. La camioneta no se detuvo frente a la casa principal ni cerca de la pista de aterrizaje donde la avioneta de la entrada saludaba a los visitantes con su sombra de hélice estática. En lugar de eso, el conductor tomó un desvío hacia la zona norte de la propiedad, un área de vegetación más densa y ruidos animales más inquietantes. El vehículo frenó suavemente frente a un establo de construcción sólida, una estructura de madera oscura y tejas de barro que olía a heno seco, a sudor de bestia y a la humedad persistente de la tierra removida. La puerta trasera se abrió y uno de los hombres de Escobar, un individuo cuyo rostro no mostraba más emoción
que la de una piedra de río. Le indicó con un gesto breve que bajara. Vélez descendió del vehículo. Sus zapatos de cuero fino se hundieron levemente en el polvo del camino. El silencio de la hacienda era total, interrumpido solo por el siseo del viento entre las hojas de las palmeras y el mugido distante de algún animal exótico. Al entrar al establo, la penumbra lo envolvió. La luz del atardecer se filtraba por las rendijas de las paredes de madera, creando líneas doradas que flotaban en el aire cargado de polvo. El abogado esperó ver a un pelotón de sicarios armados con fusiles Galil, esperando la orden para acribillarlo, pero lo que encontró fue mucho más perturbador. No había hombres armados, no había gritos. En el centro del pasillo del establo, sentado sobre un fardo de heno que crujía bajo su peso, estaba Pablo Emilio Escobar Gaviria. El patrón vestía una camisa de algodón sencilla y unos pantalones cómodos, la imagen misma de un hacendado descansando tras una jornada de trabajo. Lo más extraño, lo que hizo que a Vélez se le helara la sangre, fue lo que Pablo estaba haciendo. Tenía una bota de cuero apoyada sobre su rodilla izquierda y la lustraba con un trapo blanco con una dedicación casi religiosa. Sus movimientos eran rítmicos, pausados, circulares. Pablo no levantó la vista de inmediato. Parecía más interesado en el brillo del cuero que en la presencia del hombre que custodiaba sus secretos más valiosos. «Siéntese, Carlos. No se quede ahí parado como si fuera un extraño. Esta también es su casa, ¿no es cierto?», dijo Pablo sin dejar de frotar la bota con el trapo. Su voz era baja, cargada de una cordialidad gélida que resultaba más aterradora que un alarido. Vélez buscó con la mirada un lugar donde sentarse, pero sus piernas temblaban tanto que temía desplomarse. Finalmente, se dejó caer sobre otro fardo de heno frente a Escobar. El olor a amoníaco del establo y el aroma del betún de las botas se mezclaron en su nariz, creando una náusea que luchaba por salir de su estómago. Pablo dejó de lustrar la bota por un segundo, miró el trapo blanco, ahora manchado de negro, y luego fijó sus ojos oscuros y profundos en el abogado. Era una mirada que no parpadeaba, una mirada que parecía estar auditando cada fibra del alma de Vélez. «Le agradezco que haya venido tan rápido. Sé que los abogados siempre tienen la agenda llena de términos legales y de citas importantes en las notarías», continuó Pablo, volviendo a su tarea de limpieza. «Estaba pensando en las cosas que construimos, Carlos, en el cemento. El cemento es una cosa curiosa, ¿sabe? Uno lo mezcla con agua y arena y cree que es sólido, que va a durar para siempre. Pero a veces, el cemento nos sale traicionero». Con un movimiento lento, Pablo dejó la bota en el suelo y alcanzó una carpeta que descansaba a su lado. De su interior, extrajo un plano arquitectónico de gran formato. Lo extendió sobre sus rodillas, revelando la estructura detallada del edificio Mónaco. Las líneas azules y blancas trazaban el esqueleto del refugio de la familia Escobar. Vélez reconoció sus propias anotaciones en los márgenes del plano, las marcas que indicaban los refuerzos estructurales y, lo más importante, los huecos técnicos destinados a las caletas de dinero. «Dígame una cosa, Carlos», preguntó Escobar, acariciando el papel con sus dedos gruesos. «¿Usted cree que los muros pueden hablar? ¿O cree que la lealtad se puede disolver en el cemento cuando alguien nos ofrece una cifra que nos hace perder la cabeza? ¿Cuánto vale la lealtad cuando el cemento mismo decide volverse traicionero y contarle nuestros secretos a la gente de Cali?» El abogado intentó articular una respuesta, pero su boca era un desierto. La lengua se le pegaba al paladar y el corazón le golpeaba las costillas con una fuerza tal que pensó que Pablo podría escucharlo. «Patrón, yo nunca», balbuceó Vélez, pero Escobar levantó una mano, deteniéndolo con una suavidad absoluta. «No me diga mentiras, Carlos. Las mentiras en este establo huelen peor que el estiércol de los caballos», dijo Pablo. Metió la mano en el bolsillo de su camisa y sacó un pequeño trozo de papel térmico. Era un recibo bancario.
Pablo lo sostuvo frente a los ojos del abogado. Vélez sintió que el mundo se detenía. El papel mostraba un depósito de $500.000 en una cuenta del Banco Continental de Panamá. El titular de la cuenta era una sociedad de fachada que Vélez había creado 2 años atrás. La fecha del depósito coincidía con su viaje secreto a Cali. El silencio que siguió fue denso, pesado como el plomo. Pablo guardó el recibo con la misma parsimonia con la que un contable guarda un balance de fin de mes. Luego se inclinó hacia adelante, invadiendo el espacio personal de Vélez. El aroma a tabaco y a sudor limpio de Escobar envolvió al abogado. «Usted me ha vendido, Carlos. Ha vendido el mapa de mi casa a los señores de Cali. Ha puesto un precio a la seguridad de mi familia», susurró Pablo, y por primera vez un destello de una furia gélida apareció en sus pupilas. «Pero yo soy un hombre de negocios, y me gusta que las inversiones tengan un retorno». Pablo se levantó del fardo de heno. Su figura, aunque no era excesivamente alta, parecía llenar todo el establo. Caminó hacia un rincón oscuro y regresó con un teléfono satelital, una pesada maleta negra con un auricular unido por un cable espiral. Lo depositó en el regazo de Vélez como si fuera una ofrenda sagrada. «Aquí tiene, Carlos. Usted va a hacer una llamada. Va a llamar a sus amigos de Cali, a esos que le pagaron por los secretos del Mónaco. Les va a dar una ubicación exacta. Unas coordenadas en un sector rural de las afueras de Medellín, donde usted les dirá que yo he movido la caleta principal de divisas, una que no figura en los planos. Les dirá que es un movimiento de emergencia y que el dinero está vulnerable en este momento». Vélez tomó el auricular con manos que no dejaban de temblar. El plástico frío se sentía como el cañón de un arma contra su palma. «Escúcheme bien, Carlos, porque de esto depende que usted vuelva a ver el amanecer, o que se quede aquí abonando la tierra de Nápoles», sentenció Escobar con una voz que no admitía matices. «Si usted hace la llamada y ellos van a ese lugar y encuentran lo que ellos esperan, es decir, el dinero y la información que usted les prometió, entonces yo pensaré que usted cometió un error humano y tal vez podamos hablar de un perdón». Pablo hizo una pausa y una sonrisa depredadora, desprovista de cualquier rastro de humanidad, se dibujó en su rostro. «Pero si ellos van a ese lugar y encuentran lo que yo he preparado para ellos, si encuentran la sorpresa que mis muchachos han instalado en esa supuesta caleta, entonces usted morirá aquí mismo». «Pero no morirá por traidor, Carlos. Morirá sabiendo que al final sirvió para algo útil. Morirá sabiendo que fue mi mejor carnada para limpiar un poco el patio de los enemigos». Vélez miró el teléfono. Miró a Pablo, que ahora se había sentado de nuevo y había retomado el trapo blanco para seguir puliendo su bota, ignorándolo por completo, como si el destino del abogado ya no fuera un asunto de su incumbencia inmediata. El abogado comprendió que estaba atrapado en una paradoja mortal. Si Cali caía en la trampa, él era un hombre muerto. Si Cali no caía, él seguía siendo un traidor descubierto ante los ojos del patrón. Cada opción terminaba en el mismo abismo. El segundero de un reloj invisible parecía marcar el pulso de la habitación. Afuera, el último rayo de sol desapareció, dejando el establo en una penumbra casi absoluta, rota solo por el brillo de los ojos de Escobar y el reflejo metálico de la maleta del teléfono. Vélez acercó el auricular a su oído y empezó a marcar el número que conocía de memoria, el número que le habían dado en Cali. Sintió el peso del trapo blanco de Pablo, manchado de betún negro, como si fuera la mortaja que estaba empezando a envolver su carrera y su vida. «Marque, Carlos. No haga esperar a sus socios. La puntualidad es la base de todo buen negocio jurídico», murmuró Pablo, sin levantar la vista de su bota, mientras el trapo blanco seguía trazando círculos perfectos sobre el cuero negro, extrayendo un brillo que parecía reflejar la oscuridad misma de la noche que se cernía sobre la hacienda Nápoles. El dedo de Vélez presionó la última cifra. El tono de llamada empezó a sonar, rítmico, monótono, como el latido de un corazón que se apaga. En ese establo vacío, rodeado de heno y de secretos,
El abogado penalista Carlos Vélez entendió que las leyes de los hombres no servían de nada cuando se estaba frente al legislador de la selva, y que su mejor argumento de defensa se había convertido en el hilo más delgado del que colgaba su existencia. Pablo siguió lustrando, impasible, gélido, esperando que el cemento de la traición terminara de fraguar para ver quién quedaba enterrado bajo sus cimientos. La respiración del abogado era lo único que llenaba el silencio entre tono y tono. Una respiración corta, desesperada. La respiración de una carnada que finalmente ha comprendido el tamaño del anzuelo que la sostiene. La noche se había cerrado sobre el Magdalena Medio con una pesadez asfixiante. Una oscuridad líquida que parecía devorar incluso el rumor incesante de la selva que rodeaba la hacienda Nápoles. En el establo, la atmósfera se había vuelto tan densa que el oxígeno parecía haber sido reemplazado por partículas de polvo, amoníaco y el terror más absoluto. Eran las 23:15 de la noche cuando el silencio del recinto fue quebrado por el siseo estático de una radio Motorola de largo alcance que descansaba sobre una mesa de madera rústica, justo al lado de donde Pablo Escobar seguía sentado, impasible, observando el brillo perfecto de sus botas recién lustradas. A kilómetros de allí, en la periferia industrial de Medellín, en un sector de bodegas grises y calles mal iluminadas, la trampa que Pablo había diseñado con la precisión de un arquitecto del desastre estaba a punto de activarse. 6 hombres, la élite del comando de asalto del cártel de Cali, se movían entre las sombras con la agilidad de depredadores nocturnos. Iban vestidos con uniformes tácticos oscuros, portando subametralladoras MP5 con silenciador y gafas de visión nocturna. Habían llegado al lugar siguiendo las coordenadas exactas que el abogado Carlos Vélez les había proporcionado bajo coacción, convencidos de que estaban a segundos de dar el golpe más devastador contra las finanzas de Escobar. La supuesta caleta de emergencia que contenía millones de dólares en efectivo y la contabilidad real de las rutas hacia Europa. El líder del comando de Cali hizo una señal manual. El grupo se dividió con una sincronización impecable. 2 hombres se posicionaron en la retaguardia, cubriendo la calle, mientras los otros 4 se acercaban al portón metálico de la bodega número 14. El olor a aceite de motor viejo y a humedad estancada llenaba el aire del sector. Con una herramienta hidráulica, forzaron la cerradura en un movimiento silencioso. El portón cedió. Al entrar, las luces de sus linternas tácticas barrieron el interior, revelando lo que parecían ser docenas de cajas de madera selladas, apiladas hasta el techo, idénticas a las que el cártel de Medellín utilizaba para mover divisas por vía aérea. El líder se acercó a la caja central. Su corazón golpeaba con la euforia de la victoria inminente. Sacó una palanca de acero y comenzó a forzar la tapa de madera. El crujido de los clavos saliendo de la madera fue el último sonido que escucharon. En el momento en que la tapa se levantó apenas 1 centímetro, se activó un microinterruptor conectado a una serie de detonadores eléctricos. La bodega no contenía dinero. Los hombres de Pablo, bajo la supervisión directa de su jefe de explosivos, habían convertido el lugar en un polvorín masivo. Cientos de kilogramos de dinamita y C4, mezclados con metralla metálica y bidones de gasolina, estaban distribuidos quirúrgicamente por toda la estructura. La explosión no fue un estruido ordinario. Fue una onda de choque volcánica que desintegró la bodega en una fracción de segundo. Una bola de fuego naranja y blanca se elevó hacia el cielo de Medellín, transformando el metal y el concreto en proyectiles incandescentes. Los 6 hombres de Cali fueron borrados de la existencia de forma instantánea. Sus cuerpos, su equipo y sus ambiciones se vaporizaron en el epicentro de un infierno que iluminó varios kilómetros a la redonda. La vibración fue tan potente que rompió los cristales de las bodegas colindantes y dejó un cráter humeante donde antes estuvo la supuesta caleta. En el establo de la hacienda Nápoles, la radio Motorola emitió un sonido nítido entre la estática.
La voz de un informante, situada a una distancia segura del lugar del estallido, informó con una frialdad profesional. «Patrón, el objetivo ha sido neutralizado». La sorpresa fue recibida por los invitados de Cali. «Confirmamos 6 bajas en el lugar». La bodega ha desaparecido por completo. Pablo Escobar no sonrió. No hubo gesto de júbilo ni exclamación de triunfo. Simplemente dejó el trapo blanco, ahora completamente negro por el betún, sobre el fardo de heno, y dirigió su mirada hacia Carlos Vélez. El abogado estaba hecho un guiñapo humano. El sudor frío le chorreaba por el rostro, dejando surcos en el polvo que se había asentado sobre su piel. Sus manos, que aún sostenían el auricular del teléfono satelital, temblaban de tal manera que el plástico golpeaba rítmicamente contra sus rodillas. El silencio que siguió al reporte de la radio fue más aterrador que la explosión misma. Vélez sabía que su llamada no solo había matado a los hombres de Cali, sino que había firmado su propia sentencia de muerte al demostrar que, incluso bajo presión, su utilidad para Pablo era ahora puramente destructiva. «Ya lo escuchó, Carlos», dijo Pablo, con una voz que parecía venir de las profundidades de una tumba. 6 hombres muertos. 6 familias que mañana estarán llorando porque usted decidió que el dinero de Cali era más dulce que mi confianza. Usted me dio una buena carnada, se lo reconozco, pero eso no borra el hecho de que usted puso un precio a mi cabeza. Escobar se levantó del fardo de heno. Su figura proyectaba una sombra gigantesca sobre las paredes del establo, distorsionada por la luz vacilante de una sola lámpara de queroseno. Hizo una señal y uno de sus secretarios, un hombre de aspecto administrativo que había aparecido desde las sombras del fondo, se acercó con una carpeta de cuero y una pequeña mesa plegable. La colocaron justo frente a Vélez. Dentro de la carpeta había una serie de documentos legales impresos con una pulcritud que resultaba insultante dadas las circunstancias. «Carlos, usted es un hombre de leyes. Sabe que las deudas deben liquidarse antes de cerrar un despacho», continuó Pablo, mientras sacaba de su bolsillo una pluma de oro, la misma que le había regalado al abogado años atrás. «Estos documentos son traspasos irrevocables. Usted va a firmar aquí, aquí y aquí. Todas sus propiedades en Medellín, los apartamentos en Cartagena, las cuentas que tiene en Panamá, incluso los caballos de paso fino que compró con el dinero de mis caletas. Todo va a pasar a nombre de una fundación de caridad que yo mismo administro para los niños pobres de los barrios». Vélez miró los documentos con los ojos desencajados. Era el despojo total. Pablo no solo le iba a quitar la vida, sino que iba a borrar su legado financiero, convirtiendo el fruto de su traición y de sus años de servicio en una donación altruista que Escobar usaría para fortalecer su imagen pública de Robin Hood colombiano. El abogado tomó la pluma de oro. Sus dedos estaban rígidos, casi sin fuerza. «Firme, Carlos. No me obligue a pedirle a los muchachos que le ayuden a sostener la mano», susurró Pablo inclinándose sobre él. El olor a betún y a la pólvora invisible de la radio llenaba los sentidos del abogado. «Hágalo por su dignidad, si es que todavía le queda algo de eso bajo ese traje de seda que tanto le gusta». Con una caligrafía que apenas recordaba a la suya, Vélez estampó su firma en cada una de las hojas. Cada trazo de la pluma sobre el papel era un desgarro en su propia existencia. Al terminar la última firma, Pablo tomó los documentos, los revisó con la minuciosidad de un auditor y asintió levemente. El secretario se llevó la carpeta, dejando a los 2 hombres solos en el centro del establo. Pablo tomó la pluma de oro de las manos de Vélez y se la guardó en el bolsillo del pecho. «Gracias, Carlos. Ahora usted es un hombre pobre, pero al menos morirá con la conciencia limpia de que sus bienes servirán para una buena causa», sentenció Escobar. Su tono era de una finalidad absoluta, desprovisto de cualquier rastro de duda o remordimiento. Pablo dio media vuelta y caminó hacia la salida del establo, sin dedicarle una última mirada al hombre que había sido su mano derecha jurídica durante años. No hubo necesidad de dar una orden verbal. En el momento en que Escobar cruzó el umbral hacia el aire fresco de la noche,
2 hombres de su seguridad personal, que habían permanecido ocultos en los boxes vacíos, se acercaron a Vélez. El abogado no gritó. No le quedaba aliento ni voluntad para hacerlo. Se quedó mirando el suelo del establo, el mismo suelo que ahora empezaba a ser removido con palas por otros 2 peones que habían entrado en silencio. La ejecución fue rápida, precisa y gélida, como todo lo que Pablo diseñaba. Un solo disparo en la base del cráneo terminó con la vida de Carlos Vélez, extinguiendo los secretos, la codicia y el miedo de un hombre que pensó que podía jugar con 2 amos y sobrevivir para contarlo. El cuerpo del abogado, despojado ahora de su traje de seda italiana que terminó manchado de sangre y tierra, fue depositado en el foso que acababan de cavar en el centro del establo, bajo las mismas vigas de madera que habían sido testigos de su última confesión. Mientras los peones cubrían el cadáver con tierra y heno, compactando el suelo para que no quedara rastro de la fosa, Pablo Escobar caminaba hacia su casa principal, sintiendo el peso de la carpeta de documentos en las manos de su secretario. El error en los títulos del edificio Mónaco había sido corregido. La traición había sido monetizada y castigada. En el silencio de la hacienda Nápoles, la ley del patrón volvía a imperar sin fisuras, recordándole a las sombras y al viento que en su imperio el cemento podía ser traicionero, pero la tierra siempre terminaba por guardar los secretos de aquellos que se atrevieron a desafiar al dueño del tiempo y de la vida en el Valle de Aburrá. El establo quedó en penumbra, guardando bajo su suelo la última lección de derecho penal que Carlos Vélez recibiría en su carrera. La resolución del caso de Carlos Vélez no se evaporó con la bruma del Magdalena Medio, sino que se solidificó en los cimientos de la mitología interna del cártel de Medellín, bajo un nombre que infundía un respeto gélido: el error del notario. En las semanas posteriores a la ejecución en el establo de la hacienda Nápoles, el aire en los despachos de los abogados, contadores y banqueros que servían a la organización se volvió pesado, cargado de una paranoia que ninguna suma de dinero podía aliviar. El mensaje de Pablo Emilio Escobar Gaviria había sido tallado con una precisión quirúrgica. El conocimiento técnico de un profesional de cuello blanco era una propiedad del patrón, y cualquier intento de privatizar esa información para beneficio propio o de la competencia era, en términos contables, una deuda que solo se liquidaba con la vida. Pablo regresó a su oficina principal, en la casa de la hacienda, cuando las primeras luces del alba empezaban a recortar las siluetas de los árboles frutales y las jaulas de los pájaros exóticos. El sol naciente, de un amarillo pálido y débil, se filtraba por los ventanales, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. Escobar se sentó en su sillón de cuero, el mismo que olía a tabaco rancio y a una autoridad que no conocía fronteras. Frente a él, sobre el escritorio de madera pulida, descansaba la carpeta con los traspasos de bienes que Vélez había firmado con la mano temblorosa antes de desaparecer bajo la tierra del establo. Pablo pasó sus dedos por la superficie del papel, sintiendo la textura de las fibras y el relieve de la tinta seca. No había rastro de fatiga en su rostro, solo una satisfacción cerebral, la alegría de un jugador de ajedrez que ha sacrificado una pieza menor para capturar la reina del adversario. En la lógica de Escobar, el abogado Vélez no era más que un ejemplo necesario. El patrón despreciaba secretamente la arrogancia de los académicos, de aquellos hombres que creían que sus títulos universitarios, sus posgrados en el extranjero y sus corbatas de seda los situaban en un plano de superioridad intelectual frente a un hombre que se había forjado en las calles de Envigado. Pablo sabía que estos profesionales se sentían seguros detrás de sus códigos penales y sus estrategias fiscales, pensando que el patrón dependía de ellos para que su imperio no se desmoronara ante el peso de la ley. El error del notario demostró que Pablo no solo entendía las leyes mejor que ellos, sino que las subordinaba a su propia voluntad. El patrón había convertido una traición que ponía en riesgo la seguridad de su familia
en una victoria estratégica multidimensional. Había exterminado a un comando de élite del cártel de Cali. Había enviado un mensaje de advertencia a sus enemigos sobre su capacidad de contrainteligencia. Y de paso, había recuperado hasta el último centavo que el abogado le había desviado. La noticia de la suerte de Vélez se filtró de manera controlada por los pasillos de las notarías de Medellín. No hubo un comunicado oficial, sino susurros en las cafeterías donde los leguleyos se reunían a discutir expedientes. Se decía que Vélez había cometido un error de cálculo, una falla en la interpretación de los títulos de propiedad que el patrón no pudo pasar por alto. Los otros abogados de la nómina del cártel entendieron el subtexto de inmediato. A partir de ese día, cada vez que redactaban una escritura o gestionaban un traspaso para Escobar, sentían el cañón invisible de una pistola apoyado en sus nucas. La inteligencia de Pablo era total. Su sistema de proyecciones y su paranoia no eran impulsos ciegos, sino herramientas de gestión. Escobar les demostró que podía leer entre las líneas de sus contratos y detectar la deslealtad en el brillo de un traje nuevo o en la frecuencia de sus visitas a un casino. En su oficina de Nápoles, Pablo encendió un cigarrillo con parsimonia. El humo azulado se elevó hacia el techo mientras él abría un libro contable secreto. Con una pluma de oro, la misma que había pertenecido a Vélez y que ahora residía en su bolsillo como un trofeo de guerra, tachó el nombre del abogado de la lista de activos vivos. El patrón consideraba que el conocimiento era simplemente una herramienta, una palanca que él permitía que otros manejaran bajo su supervisión. Pero la herramienta nunca podía olvidar quién era su dueño. Para Escobar, un abogado era como un tractor de la hacienda o una avioneta de la flota. Eran útiles mientras funcionaran según las especificaciones del fabricante. Cuando la herramienta intentaba cambiar de jefe, o peor aún, cuando intentaba sabotear la máquina principal, Pablo simplemente la desechaba y la enterraba para que no causara más fricción. La moraleja que Escobar estableció con el caso Vélez fue clara y definitiva para la arquitectura del miedo que sostenía su reinado. En su imperio, la posesión de secretos no otorgaba poder, otorgaba una responsabilidad mortal. Aquellos que creían que conocer la ubicación de las caletas los hacía indispensables, descubrieron que esa información era en realidad su mayor vulnerabilidad. Pablo se encargó de que cada profesional a su servicio supiera que su vida dependía de la transparencia absoluta hacia el patrón. La lealtad no era una virtud moral en Medellín, era un requisito técnico de funcionamiento. Escobar no perdonaba los errores de cálculo, y mucho menos los errores de ambición. La aritmética del poder de Pablo era binaria: o estabas con él al 100% o eras un error que debía ser corregido mediante la liquidación total. Mientras los peones en el establo terminaban de limpiar las herramientas y el olor a tierra fresca se mezclaba con el del estiércol, la hacienda Nápoles recuperaba su ritmo habitual. Los hipopótamos chapoteaban en los lagos, los guardaespaldas hacían sus rondas con una vigilancia renovada, y Pablo Escobar Gaviria seguía mirando el horizonte de sus tierras, planificando el próximo movimiento. El abogado Carlos Vélez se había convertido en abono para el suelo de la hacienda. Un recordatorio silencioso de que en el Valle de Aburrá, el único juez, el único legislador y el único verdugo era el hombre que se sentaba a tomar café mientras sus enemigos volaban por los aires y sus traidores perdían hasta el derecho a un nombre en una lápida. El despojo de la fortuna de Vélez a favor de una fundación de caridad fue el toque final de cinismo que caracterizaba las operaciones psicológicas de Pablo. Escobar no solo recuperó el dinero, sino que lo utilizó para financiar la construcción de canchas de fútbol y la distribución de alimentos en los barrios más pobres de Medellín, reforzando su imagen de protector del pueblo, mientras el cadáver del hombre que financió indirectamente esas obras se pudría bajo un fardo de heno. Para Pablo, el dinero era energía que debía circular según sus propios canales. Si el dinero intentaba estancarse en los bolsillos de un abogado traidor, Pablo simplemente abría el cauce por la fuerza.
redirigiéndolo hacia donde fuera más útil para su imagen o para su guerra. Los archivos de Medellín, si alguna vez llegaran a contar la historia completa del error del notario, revelarían que la ejecución de Carlos Vélez fue el momento en que los profesionales de cuello blanco perdieron la ilusión de ser socios de Escobar, para aceptar su realidad como siervos de lujo. El patrón nunca confundió los roles. Él sabía que el poder real no residía en las notarías, sino en la capacidad de hacer cumplir su voluntad por encima de cualquier código legal. Vélez intentó usar la ley para escapar de la sombra de Pablo, y Pablo usó esa misma ley, a través de los traspasos firmados, para borrar la existencia legal del abogado antes de terminar con su existencia física. La mañana avanzaba, y Escobar cerró la carpeta de los traspasos. Ya no había nada más que discutir sobre el asunto. Llamó a uno de sus secretarios y le ordenó que enviara un mensaje a Cali, un mensaje sutil, que no mencionara la explosión, pero que dejara claro que el patrón seguía siendo el dueño del cemento en Medellín. Luego, se levantó de su escritorio y caminó hacia el jardín, respirando el aire cargado de la humedad del Magdalena. Sabía que habría otros Vélez en el futuro, otros hombres con títulos universitarios y ambiciones desmedidas que intentarían encontrar un error en su sistema. Y sabía también que él estaría allí para encontrarlos primero, para lustrar sus botas mientras esperaba que cavaran su propia fosa, y para recordarles que, en su imperio, el conocimiento era una concesión temporal que terminaba en el momento exacto en que la lealtad flaqueaba. La historia de Carlos Vélez quedó sepultada bajo el suelo del establo, pero su eco resonó durante años en cada documento firmado, en cada contrato redactado y en cada mirada temerosa de los hombres de leyes que entraban en la hacienda Nápoles. El patrón nunca olvidaba una cuenta y nunca, bajo ninguna circunstancia, permitía que un error de notario quedara sin corregir. La justicia de Pablo Escobar era exacta, gélida y, por encima de todo, absolutamente final. El abogado que quiso ser libre en Suiza descubrió que la única libertad que Pablo otorgaba a los traidores era la libertad de formar parte permanente de la tierra que habían intentado vender. La aritmética de la muerte en Medellín seguía sumando, y Pablo Escobar seguía siendo el único capaz de cuadrar los balances de la traición con la precisión de un disparo en la nuca. El sol de mediodía ya caía a plomo sobre la hacienda, iluminando el lugar donde Vélez descansaba, mientras la vida del cártel seguía su curso, implacable y meticulosa, bajo la mirada del hombre que nunca confundió el precio de un secreto con el valor de una vida.